Desde uno de los estudios de Radio Universidad de Chile 102.5 FM, tomamos contacto con Medio Oriente en esta oportunidad desde Doha, la capital de Qatar, para conversar con nuestro corresponsal en dicha región, el politólogo Javier Abuel. Javier, un tremendo abrazo, qué hermosa vista se ve. Bienvenido a Palestina por siempre. Muchas gracias, muchos saludos a los que nos escuchan y los que nos están viendo a través de Radio Universidad de Chile. Cuéntanos un poco, o sea, es inevitable irnos a Palestina, aunque tú estés en Doha, en Qatar, porque la situación sigue terrible. De hecho, ha seguido muriendo gente en la franja de Gaza y ahora los asesinatos masivos se trasladan a Cisjordania, como alguna vez adelantamos. Sí, es una cosa real. Lo cierto es que aquí es acá en Doha, en algunos de los edificios que están a la espalda a mi espalda para la gente que puede ver, donde se terminó negociando un acuerdo de cese al fuego en Gaza, y donde se están llevando a cabo también los diálogos para la liberación de los presos políticos palestinos que corresponderán por todas en el intercambio de prisioneros con Israel. Lo importante es que, como ya habíamos adelantado en Radio Universidad de Chile desde hace bastantes meses, Israel eventualmente lo que buscaba era acercarse a Cisjordania. Esto es una guerra en contra del pueblo palestino en general y de su país, no solamente en la tierra y el pueblo, no solamente el caso de Hamas en Gaza. Y por ende, lo que está sucediendo en Cisjordania es algo que yo personalmente no creo que haya ocurrido en la historia. Las ciudades están literalmente sitiadas, todas las ciudades de Cisjordania. Y independiente de que haya algunas donde no solamente están sitiadas, han sido bombardeadas en ciertos casos, como el caso de Jenin, como el caso de Tubas, como el caso de Tulkarem, así como de cualquier forma también han habido una serie de elementos distintos, particularmente con el hecho de que el transporte entre las ciudades, si bien antes era difícil, hoy es prácticamente imposible, con todo lo que significa eso para la economía. Estamos hablando de más de, o prácticamente, 898 restricciones de movimiento, checkpoints. Solamente en el caso de Belén, incluyendo a Betjala y Betzahur, hay 89 restricciones de movimiento alrededor de las ciudades que hacen prácticamente imposible que la gente pueda entrar o salir de aquellos lugares, considerando, por ejemplo, en el caso de Belén, lo que puede afectar eso al ya bastante disminuido turismo en esta región. ¿Y eso qué ha despertado a nivel internacional? Qué has sentido tú esta situación, este nuevo capítulo de la ocupación sionista en Palestina? Bastante poco. Eh, yo señalaba hace un par de días de que esto era una luz verde que se le está dando a Israel en un momento que no ve ninguna línea roja. Es una realidad que se está llevando sobre el terreno. Israel se le permitió cometer un genocidio en Gaza por todo este tiempo, independiente de las órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y de Yoav Gallant, quien fue su ministro de Defensa a cargo de el genocidio en Gaza durante bastantes meses o más de un año, independiente de las órdenes de arresto. Eh, Muy poco la comunidad internacional ha hecho, y por ende, digamos, esta luz verde que se la entregó, que a lo mejor se ve bastante incentivada en parte por ciertos nombres de la administración de Donald Trump, que son muy cercanos a la administración de Benjamín Netanyahu en Israel. Hoy en día la situación se ve bastante más compleja al respecto. Eh, la comunidad internacional poco ha hecho, probablemente Israel está gozando también de una cosa muy importante, que son estas 2 o 3 semanas donde de una administración a otra se empiezan a adecuar, digamos, los procesos. Podrán argumentar de que Estados Unidos no está en condiciones de detener absolutamente nada. Es cierto que la administración Trump ha hecho bastante más por detener lo que pasa acá que toda la administración Biden en los 4 años en que estuvo, y sobre todo en los últimos 15 meses. Pero lo cierto es que hoy en día Palestina está completamente sola frente a los ataques israelíes, y no se vislumbra ningún esfuerzo real por detener esta clase de acciones que solamente castigan a la población civil, y son esos castigos colectivos en contra de millones de palestinos viviendo bajo ocupación israelí. Desde Doha, la capital de Qatar, estamos conversando con nuestro corresponsal en Medio Oriente para Palestina por siempre, el cientista político Javier Abuel. ¿Por qué dices tú que Donald Trump en estos pocos días ha hecho más que toda la etapa de presidente de Joe Biden en Estados Unidos? ¿Qué ha hecho en lo práctico el señor Donald Trump respecto a Palestina? Logró un cese al fuego, lo más importante. Algo que Joe Biden no pudo hacer absolutamente. Es decir, lo que hizo la administración de Donald Trump fue presionar.
incluso antes de que oficialmente el pasado 20 de enero asumiese como presidente de los Estados Unidos, para que Israel aceptase un acuerdo de alto al fuego que la administración Biden había presentado hace prácticamente 6 o 8 meses atrás. O sea, si la administración Biden hubiese tenido la determinación que tuvo la administración de Donald Trump, o incluso antes de asumir la presidencia, habría que pensar cuántas miles de vidas se habrían salvado. Hoy en día, con el acuerdo de alto el fuego, se están rescatando todos los días cuerpos debajo de los escombros. Se habla prácticamente de 10.000 cuerpos que se encuentran debajo de los escombros. La gente está volviendo a sus barrios para ver simplemente las ciudades destruidas. Hay lugares como Bet Hanun, como el campo de refugiados de Jabalia, donde bastante poco es lo que va quedando y donde incluso los hospitales fueron atacados. Esos son los niveles de destrucción a los que se llegó, que por lo menos en este esfuerzo de la administración Trump los bombardeos han detenido. Habrá que ver si es que este acuerdo de alto el fuego, que consiste de 3 fases, va a poder hacer la transición entre la primera fase y la segunda fase, que creo que es lo que va a determinar si es que el genocidio vuelve a Gaza o no. Dentro de lo que tú sabes o de lo que tú interpretas, ¿cuáles habrían sido las herramientas que habría utilizado la administración de Donald Trump para parar en este momento, por algunos días, no sé si decirlo, bueno, esta situación que hoy tenemos en Gaza, este presente de Gaza? Simplemente entender de que Israel no podría llevar a cabo un genocidio sin el apoyo de los Estados Unidos. Y por ende Estados Unidos tiene bastantes medios para poder presionar a Israel. Históricamente Estados Unidos en más de una oportunidad lo hizo. Lo hizo Eisenhower en 1956 en la agresión tripartita entre Francia, Gran Bretaña e Israel en contra de Egipto. Sacó todas las tropas con un solo llamado telefónico en 48 horas de territorio egipcio. Lo hizo también para la firma del acuerdo de Camp David. Lo, perdón, lo hizo también para que Israel asistiese a la conferencia de Madrid con el presidente George Bush padre en 1991. Cada vez que una administración norteamericana ha tenido la decisión de poner presión a Israel, Israel ha tenido que responder. Ahora, claro, estamos hablando simplemente de un cese al fuego. No sabemos cuáles van a ser los costos de este cese al fuego. Y en este momento la población en Cisjordania está viendo cuáles son los resultados, por cuanto es muy probable que lo que está haciendo en este momento la campaña que se está llevando a cabo militar en Cisjordania en contra de millones de palestinos puede que simplemente sea una ecuación doméstica dentro de Israel, es decir, cómo se ha cuestionado en ciertos sectores de la oficialidad israelí que se haya logrado un cese al fuego, ahora se está compensando de cierto modo en Cisjordania. Entonces, claro, una cosa es el cese al fuego y otra cosa es poder lograr un acuerdo de paz. Y eso es lo que se tiene que manejar constantemente para entender de que el cese al fuego no es el final, sino que debe ser el comienzo. Lo que sí la administración Trump, hay que reconocer, pudo lograr ese comienzo, que es un acuerdo de cese al fuego. Para la potencia genocida israelí, ¿qué hay en Jenin que tú nombraste, en Tulkarem? ¿Por qué está enfocando sus ataques en este momento en esos lugares de Palestina? Y no en Ramallah, por decir algo. Bueno, Porque hay frentes de resistencia a la ocupación israelí que están muy presentes en el campo de refugiados de Jenin, en el campo de Nur Shams, en Tulkarem, y en otros lugares en la zona norte de Cisjordania. Esa es una de las principales realidades, por cuanto la mayoría de los colonos israelíes en territorio ocupado no se encuentran en la zona norte de Cisjordania, se encuentran en la zona centro y en la zona centro-sur. Van desde Nablus hasta Ramallah, un grupo importante, pero principalmente desde Jerusalén hacia el sur, las zonas de Belén, Bet Yala y Hebrón, el Jalil. Esas son las zonas donde hay más colonos, pero hay focos de resistencia importantes en la zona norte que no han sido controlados por la ocupación y hoy en día intentan llevar a cabo eso, pero ojo, que los castigos colectivos son en contra de toda la población palestina donde ellos se encuentran. Por ende, esto no tiene que ver solamente con Jenin o con Tulkarem, sino que tiene que ver con Cisjordania en general. ¿cómo este círculo vicioso? Porque se negocia hoy día los rehenes israelíes por presos políticos palestinos, muchos de ellos sin ningún cargo en su contra, ¿no es cierto? Están ahí en la cárcel simplemente porque Israel quiere. Mi pregunta es, ¿Israel sigue arrestando palestinas y palestinos todos los días? O sea, sigue sumando a su lista presos palestinos todos los días, y de hecho, es literal, todos los días lo hace. Entonces, ¿cómo es esto? Explícanos, por favor, si es que hay alguna explicación, Javier, desde Palestina por siempre, dialogando desde Medio Oriente con Javier Abuel. Es una ocupación que controla todos los aspectos de la vida en Palestina.
y eso es como se explica. Ahora, cuando se hacen acuerdos de negociación de cese al fuego y de intercambio de prisioneros, hay términos que se van poniendo en el acuerdo. Y según el acuerdo, las listas de prisioneros palestinos a ser liberados ya estaban establecidas. No son gente que haya sido detenida con posterioridad a aquello. Ya se han liberado algunas personas. La persona más importante que se ha liberado hasta el momento fue Khalid al-Jarrar, de 61 años, en algún momento dirigente del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que estaba siendo detenida sin ningún cargo en su contra, encerrada por más de 6 meses en una celda de 2 metros por 1 metro y medio, con Oh. bastante poco acceso a elementos de higiene y de alimentación. Y también se ha liberado a mucha otra gente, pero que son gente que básicamente han estado en las cárceles sin ningún cargo en su contra. Probablemente lo más relevante van a ser los prisioneros que se van a liberar en una segunda etapa, donde se vislumbra, por ejemplo, que el líder político palestino más popular en todo el pueblo palestino, que es Marwan al-Barghouti, que se encuentra en una prisión israelí, podría eventualmente ser liberado. Ese es uno de los grandes temas que se están tocando hoy en día, particularmente aquí en la capital de Qatar. Marwan el Barghouti es el político con más seguidores en Palestina, tengo entendido, ¿no? Lejos el líder político más popular en Palestina, muy, muy consistente, muchos lo consideran el Nelson Mandela de Palestina. Y es un líder muy pragmático. Es una persona que busca mucho la unidad nacional palestina, su líder de Fatah. Eh, y es importante entender de que eh, la liberación de Manuel Barghouti podría cambiar muchas cosas sobre el terreno en Palestina. Eso a lo mejor Israel no lo va a querer, pero si se logra llegar a una segunda etapa de este acuerdo de cese al fuego, el nombre de Manuel Barghouti va a estar seguro sobre la mesa de negociaciones. Hoy día se habla, reitero, estamos dialogando con nuestro corresponsal en Palestina ocupada, Javier Apoyedi, él se encuentra hoy día en este diálogo en Doha, la capital de Qatar. Se habla que tenemos, Javier, un mundo multipolar, ¿no es cierto? Pero parece que para el tema palestino la cosa sigue siendo unipolar. Aquí es lo de Estados Unidos, aquí no sé. Por ejemplo, hace muy poco escuchaba que se reunieron, si no me equivoco, en Irán, recién, hace algunos días, Irán con Rusia. Firmaron algún tipo de acuerdo, algún tipo de conversación, pero eso no surte efecto, por lo menos en el corto plazo. No, yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es un mundo multipolar en un tema y cómo las potencias se van dividiendo las regiones. Y probablemente existe una especie de acuerdo de facto de que Estados Unidos va a seguir siendo el principal país en el caso de Israel y Palestina, pero no ha sido el principal país en el resto de la región, y eso hay que decirlo. Las relaciones, por ejemplo, que existen entre los países del Golfo, como Emiratos Árabes, por ejemplo, y Rusia son bastante importantes. Las relaciones entre Egipto y Rusia también son bastante importantes. Cómo ha seguido integrando China dentro de esto es importante. Algo que es muy relevante por cuanto la administración de Donald Trump parece entender de que su enemigo es China y que está buscando constantemente los lugares donde puedan enfrentarse. De ahí está, por ejemplo, la decisión o los anuncios del intervencionismo que estarían realizando en Groenlandia o en Panamá por temas, digamos, de cuál integrado puede estar China en esas regiones. Por ende, digamos, el mundo multipolar existe, pero probablemente en el caso de Palestina tendremos que esperar algo. También yo creo que es importante entender cuál es el mensaje que Palestina envía al mundo. Yo no he visto, por ejemplo, líderes palestinos reuniéndose con líderes del tercer mundo o del sur global. No he visto un gran desplazamiento de la diplomacia palestina en Europa, por ejemplo. Al parecer, toda la región simplemente está esperando a ver qué es lo que Donald Trump va a realizar. Si es que eso ha sido acertado o no, se va a ver en las próximas semanas o próximos meses. Yo personalmente creo de que se podrían haber hecho algunos esfuerzos mayores para poder generar por lo menos una especie de plan B en una situación en la cual la administración de Donald Trump se está centrando en una serie de nombres que por un lado han podido presionar por un cese al fuego, pero por otro lado, por ejemplo, en la sesión de confirmación de la embajadora de Estados Unidos frente a Naciones Unidas en el Congreso norteamericano, ella ha señalado, por ejemplo, de que Israel tiene derechos bíblicos, sobre todo a Cisjordania ocupada. Entonces, habrá que entender cuáles van a ser las dinámicas que se van a ir dando dentro de la administración de Donald Trump. A lo mejor habrá que distinguir entre cuáles son las declaraciones hechas antes de asumir y las políticas con posterioridad. Todo eso se va a terminar viendo sobre el terreno. Pero en concreto yo creo que existen bastantes razones para la cual palestinos y palestinas deben estar bastante atentos a lo que va a suceder las próximas semanas.
Qatar, ¿qué rol juega hoy en Medio Oriente a propósito que tú te encuentras en dicho país en este instante, dialogando en Palestina por siempre? Qatar juega un rol predominante. Eh, Probablemente hay gente que se refiere a Doha, la capital de Qatar, como la nueva Beirut para los palestinos, recordando que en la década del 70, la década del 80, digamos, el centro de la política palestina estaba básicamente en Beirut. Hoy día gran parte de la política palestina también se desarrolla aquí. Las negociaciones de alto el fuego se realizaron aquí en Doha. Las negociaciones para el intercambio de prisioneros se realizaron también aquí en Doha. Por ende, es un país que cuenta con una relación muy especial con los Estados Unidos por un caso, pero por otro lado, una relación muy especial con el resto de la región. No hay que menospreciar el rol de la diplomacia pública, particularmente lo que lleva la cadena Al Jazeera, por ejemplo, ya sea a través de su señal en árabe, como su señal en inglés, como también sus señales en redes sociales, que son extremadamente importantes para la difusión de lo que está sucediendo en Palestina y la causa palestina en general. Por ende, hay un rol bastante importante, probablemente es el país del Golfo donde más preponderante la causa palestina se mantiene. Ujú. ¿Y por qué le interesa eso a Qatar? ¿Por qué le interesaría ese rol, crees tú? Bueno, primero ellos siempre han asumido un rol de compromiso con la causa palestina. Y eso es una realidad. Si uno analiza la historia diplomática de Qatar por décadas, siempre ha habido una situación de esas características. Y evidentemente que hay una situación geopolítica que importa. Qatar ha sido una potencia diplomática en esta región. Hay otros países que han asumido cada uno sus roles. Omán, por ejemplo, un poco más hacia el sur, también tiene un rol muy importante en las negociaciones entre Occidente e Irán, por ejemplo. Qatar ha asumido un rol muy importante en el caso de Afganistán en algún momento y también asume un rol predominante en el caso de Palestina, ha asumido un rol muy importante en el caso de Siria, por ende es un país muy relevante en esta región que cuenta tanto con legitimidad, particularmente en el caso del pueblo palestino, pero por otro lado cuenta con bastantes buenas relaciones con países occidentales y particularmente en el caso de los Estados Unidos. ¿Qué has observado o qué se ha hablado ahí mismo donde tú te encuentras en Qatar de lo que ocurre hoy en Siria, ya que lo mencionaste? No he podido escuchar nada relacionado así. ¿Ya? ¿Y alguna opinión tuya? No hay un proceso que se está llevando a cabo y habrá que ver cómo va a terminar ese proceso. Pero yo creo que es muy temprano para poder sacar muchas conclusiones. Yo creo que eventualmente la situación en Siria ha sido bastante mejor de lo que muchos pensábamos en algún momento que iba a ocurrir, pero habrá que seguir viendo cuál va a ser el rol que va a asumir eventualmente el gobierno de transición en Siria y cuáles van a ser las condiciones que se van a llevar a cabo para que haya una elección. Pero por el momento es un gobierno que ha asumido por lo menos un rol importante a través de su reconocimiento a nivel internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria estuvo en el encuentro de Davos esta semana en Suiza, muy importante, muy relevante, y asumió un rol bastante protagónico. De hecho, Tony Blair, que por muchos es reconocido como un criminal de guerra, fue quien entrevistó dentro de la conferencia de Davos al nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Siria. Por ende, es una administración que se ha abierto ciertas relaciones a nivel internacional. Es una administración que ha planteado la importancia de poder reconstruir Siria, un país que todavía está siendo víctima de sanciones. Han habido muchos llamados para que se levanten esas sanciones y habrá que ver cómo se lleva a cabo eso en definitiva. Oye, a propósito, el último mundial de fútbol fue en Qatar. Yo estoy un poco perdido con eso. Bueno, me acordé del fútbol. ¿Por qué? Porque hace mucho rato que la Federación de Fútbol de Palestina viene pidiendo sanciones para su símil de Israel por todo lo que lleva a cabo. Tiene equipos de fútbol que tienen su sede en territorio ocupado que le pertenece a Palestina. Ha asesinado a deportistas palestinos, entre ellos muchos futbolistas, ¿no es cierto? ¿En qué están las sanciones que se vienen solicitando apoyadas por muchos países? En este momento incluso Noruega está pidiendo las sanciones y no quiere jugar sus eliminatorias para el próximo Mundial con Israel. ¿En qué va todo eso? Esta semana que estaba terminando se jugó un partido de fútbol de la Liga de Europa, entre un equipo de Noruega que se llama el Bold y Maccabi Tel Aviv. Los noruegos no querían jugar ese partido, al final se terminó jugando. Los hinchas del Bold le tuvieron una sorpresa al Maccabi Tel Aviv y le hicieron un espectáculo pirotécnico al equipo a las 5 de la mañana, el día del partido,
en un hotel al lado del mar, digamos, llevaron un barco y se pusieron a lanzar fuegos artificiales. Esa es un poco la realidad que se está viviendo con el fútbol de equipos israelíes como Maccabi Tel Aviv involucrado en una serie de agresiones en contra de hinchas de otros países, en una serie de actos de racismo que debe ser condenado por la FIFA y por la UEFA. Ambos aún se niegan a tomar acción en el caso del fútbol israelí, y es uno de los grandes problemas que se siguen viendo. La Federación Palestina de Fútbol, que tiene constantemente actualizaciones en cuanto a las violaciones israelíes, ha actualizado de que hoy en día, esta semana que está terminando, ya se cuentan dentro de Gaza 742 deportistas y scouts palestinos que han muerto en este genocidio, incluyendo prácticamente 400 personas vinculadas al fútbol, futbolistas o gente o incluso 95 niños de las escuelas de fútbol en Gaza. Esa es la realidad que se está llevando a cabo con los 10 estadios de fútbol en Gaza destruidos, e incluso el estadio del Fouad en Cisjordania, convertido por algunos días en un centro de detención y tortura. Esa es la realidad que se está llevando a cabo con el fútbol a través de la ocupación israelí. Pero la FIFA simplemente estira el chicle o da razones que se podrían entender como de fondo para demorar su pronunciamiento respecto a sanciones para el equipo representante del sionismo israelí. La FIFA simplemente está eh, vinculada a una serie de elementos burocráticos para no llevar a cabo cuál debe ser la decisión final. Pero están, básicamente ya no tienen argumentos para poder seguir dilatando la situación. La Federación de Fútbol Israelí es un instrumento que se utiliza para normalizar la anexión de territorio ocupado, es un instrumento que normaliza el racismo en contra de palestinos, de árabes, de musulmanes, y por ende debe ser sancionada no solamente por la FIFA, sino que también por la UEFA, que es la Federación Regional, la Federación de Fútbol Europea. Javier Aboid desde Doha, Qatar, en Medio Oriente, ha conversado con nosotros en Palestina por Siempre, espacios de derechos humanos de la radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. Un tremendo abrazo para ti y por Dios, qué hermosa vista. Recordemos que esta entrevista está con imágenes en nuestra plataforma Spotify. Gracias, Javier, un gran abrazo, te insisto. Muchas gracias, que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.